Ailén, no sé si estás del celular, pero... bueno, si no le anda el audio no me debe escuchar, le voy a escribir mejor. Ahí ya estamos empezando, ¿eh? Ahí entra alguien más. Bueno, si les parece ya vamos arrancando y seguimos ahí aceptando si vienen algunas personas más después. Bueno, muchas gracias a todas, creo que son todas y todos, no sé si hay algún varón o todes por sumarse hoy. Bueno, vamos a estar hablando de Sex Education. Hoy, bueno, hay alguien más, Joaquín. Hoy vamos a estar con Natalia Zuniga, que es doctora en Ciencias Sociales, especialista en género, y con Georgina Stico, que es la directora y cofundadora de Grow. Si alguien es la primera vez que se suman a nuestro espacio de webinar, les cuento que Grow es una ONG que trabajamos por la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas, y bueno, nos damos estos espacios de intercambio. Nati también es la segunda vez ya que viene a uno de los series de debate, así que bueno, queríamos traer esta serie que nos encanta, y bueno, nada, es un espacio de esto. Aprovechemos que somos pocos, somos pocas, podemos abrir el micrófono, dejar comentarios por el chat. La idea de eso es como darnos este espacio para intercambiar, así que bueno, gracias por sumarse y cuando quieran. Vamos a grabar el encuentro, así que después se los compartimos por si alguien se tiene que ir antes o después, no sé, lo quieren compartir. Bueno, yo voy a hacer una mini introducción antes de dejarla a Nati y empezar a hacer como este ping-pong sobre algunos puntos, porque vimos que Sex Education tiene muchísimos puntos para tocar y elegimos solamente algunos, pero nos parece como una semana muy particular porque estamos aquí, es decir, esta semana se cumplen 15 años de la ESI en la Argentina, aparte también estamos a los 30 años de las primeras marchas que se hacen del orgullo, bueno, que justo este sábado también ya tenemos esta marcha, es decir, en este contexto donde estamos repensando y reflexionando sobre la educación sexual integral, donde estamos pensando sobre el impacto de otras identidades y la comunidad LGBTIQ en todo su conjunto, ¿no? Nos parece interesante traer esta serie para ver todo lo que estamos aprendiendo y todos los temas que trae para debatir, ¿no? Y la manera en que los trae para debatir. En particular en relación a la ESI, que yo me imagino que la mayoría, no sé si hay alguien de acá que no sea de Argentina, así que avísenme ahí porque no estoy viendo los chats, pero bueno, esta es una legislación bastante única, ¿no? Donde se viene trabajando, cuando pensamos la educación sexual integral, como de una manera justamente que aborda todos los distintos ámbitos de la vida, desde todas las distintas generaciones, ¿no? Donde obviamente hay muchas cosas por mejorar, porque fue una ley pensada hace mucho tiempo, donde todavía no teníamos, muchas cosas no las habíamos aprendido, o no se habían como sociedad tampoco aceptado, y que hoy sí, entonces obviamente requiere como una revisión, pero nos parece importantísima seguir promoviendo su implementación, seguir fortaleciéndola, ¿no? A la ESI, que es tan importante para generar sociedades realmente más igualitarias. Y sobre todo, digo, en un momento tan particular, porque sabemos que nuestra región en América Latina, todo lo que tiene que ver con, digamos, lo que va en contra de la ESI, las discusiones en relación a la ideología de género, ponen mucho en peligro los avances que hemos tenido en relación a los accesos de derechos, y son discusiones que parecía que nunca iban a llegar a la Argentina y de repente llegaron, ¿no? Empezamos a escuchar mismo en nuestro país una justificación sobre el por qué no hablar de estos temas con nuestros niños y nuestros niños, niñas y con los adolescentes. Entonces creo que más que nunca nos debemos repensar, reflexionar y ver la manera de fortalecer, y al contrario, ¿no? Redoblar la apuesta de por qué es tan importante traer los temas de género, los temas de géneros en general también, ¿no?
y que todo lo que tengan que revisar con nuestra cultura, revisar los derechos a los cuales accedemos, creemos que es más importante que nunca. En ese contexto, nada, tenemos esta serie que es interesante porque no solamente trata muchísimos temas, sino que aparte los hace de una manera que nos encanta, de una manera que nos atrapa, de una manera que muestra que podemos hablar de todo esto y mucho más, de algo que sea entretenido para los adolescentes y algo que sea entretenido para nosotros, para también como adultos. Creo que todos los que estamos acá también somos personas adultas, por decirlo de alguna manera, y nos entretiene y nos atrapa. Es decir, la diversidad en ese sentido no es para nada aburrida, no es para nada tediosa, sino que al contrario, hay formas de hablar los temas que son de una manera respetuosa, que son de una manera cuidada, que son escuchando las voces de las otras. Quisimos encontrar un poco del detrás de escena de cómo es que se está gestando también esta serie, cómo se viene gestando. No pudimos encontrar muchísima información, pero sí nos parece importante como estos datos de, sabemos que la mayoría de las personas que escriben, de las guionistas, son mujeres, sabemos que cuentan en el set con una coordinadora de intimidad para grabar las escenas de sexo, que esto es algo bastante nuevo, en el sentido de que si bien se viene hablando en el mundo actoral desde hace por lo menos unos 5 o 6 años de la importancia de tener estos coordinadores, a veces tanto de intimidad como se habla también de las escenas de violencia, en general en las producciones cuesta muchísimo aceptar esta necesidad, ¿no? Cuesta muchísimo entender el por qué es importante, por qué este cuidado del cuerpo a la hora de filmar determinadas escenas es tan necesario para que realmente esa actuación, esa filmación sea, es decir, no solamente respete respete a las personas que están haciendo y poniendo su cuerpo en todo su sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto es un granito de arena que nos parece interesante. Y ahí, Nati, yo ya te voy cediendo como la palabra para ir viendo los ejes que nos invitan a este debate, y después nos vamos ahí como intercalando temas, ¿te parece? Dale, obvio. Sí, y está de más decir que quien quiera, abrir micrófono en cualquier momento está más que invitado, invitada. Algo de lo que mencionabas recién que me parece súper interesante recuperar, digamos, antes de abrir también todos estos ejes que trabaja la serie, que son muchísimos, es que en definitiva siempre hablamos, ¿no?, del rol de los medios de comunicación masiva, el rol que tienen en la producción, en la reproducción de la realidad, y en particular creo que el entretenimiento tiene esta capacidad también de moldear no solo la realidad, sino también la imaginación, y por eso creo que es tan potente que exista una serie como Sex Education, que en definitiva lo que viene a traer es poner en agenda y otorgar visibilidad, ¿no?, a nuevas formas de vivir, a nuevas formas de experimentar el propio deseo y el ejercicio de una sexualidad libre de discriminación y libre de violencias, ¿no? Uno de los puntos que mencionaba recién Georgie, que me parece clave, siempre, digamos, cuando pensamos y entendemos este tipo de producciones, no solo mirar los temas que se trabajan de manera explícita, sino también mirar este detrás de escena, ¿no? Pero algo que a mí me parece una joyita, más allá del debate temático, tiene que ver con esta capacidad, ¿no?, de la serie de representar a la diversidad sin ser tokenista, ¿no? Este término que a veces no sabemos bien qué es, pero que en definitiva tiene que ver con representar a la diversidad desde el propio punto de vista de la comunidad y de las diferentes identidades, ¿no? Hay representación, porque la realidad es que vemos actores, actrices de la comunidad LGBTIQ+, hay distintas identidades representadas en los personajes y en las personajes, hay identidades no binarias, queer, personas gay, lesbianas, asexuales, hay familias también homoparentales, ¿no?, y que se trabaja con absoluta naturalidad. E incluso en la última temporada, y spoiler alert, va a haber un montón de spoilers, ese sería el spoiler alert por las dudas, incluso en la última temporada incorporan, ¿no?, a este personaje de Isaac que de alguna manera nos permite sumergirnos en una nueva beta, ¿no?, de la sexualidad de personas con diversidad funcional, con una naturalidad que es brillante. Así que creo que tiene un punto súper interesante en ese sentido, y de esta manera creo que el punto de quiebre de la propuesta de Sex Education tiene que ver con poner constantemente en cuestión la norma, ¿no? Porque en definitiva, para mostrarnos diversidad sin
sin ser tokenistas, sin que la diversidad no aparezca como una cuestión de cuota, una cuestión de cupo, ¿no? Una cuestión de enumerar diferentes identidades, diferentes sexualidades y demás, sino que aparezca realmente como un punto de vista particular, con dilemas propios de cada personaje, ¿no? Que no aparezca como una cuestión superficial, de nuevo, sino más bien con situaciones que nos permiten empatizar, ¿no? Empatizar con diferentes personajes y acercarnos de una manera diferente a nuevas formas de sentir, de ser, de expresar, ¿no? Y creo que eso es como a mí lo que me parece como más interesante de la serie. Algo también que me llamaba recién la atención, ¿no? Y Georgie decía esto de, bueno, de alguna manera lo cuentan y lo muestran de una manera simple, ¿no? Que parece ser para teens. Y me parece que ahí hay algo también, como una narrativa, en definitiva tiene una narrativa clásica, ¿no? Si lo pensamos. Digo, incluye personajes que hemos visto en otro tipo de series, el deportista, ¿no? Líder, sobreexigido, la mala popular, digo, el gay macho wolf. Hay muchos personajes que hemos visto, ¿no? Este grupito de, no sé, de trendy dentro de la secundaria, ¿no? Son un montón de personajes que hemos visto. Hay una narrativa relativamente relatada y conocida también, estudiantes en un secundario, digo, que están explorando y experimentando su sexualidad. Sin embargo, creo que precisamente lo que hace única a Sex Education tiene que ver con ese equilibrio entre la narrativa clásica, ¿no? de fácil identificación, si queremos, y esta constante puesta en cuestión de la norma que evita una visión quizás más heteronormativa de los clásicos. Creo que ahí hay una revisitación que es súper interesante y que en definitiva nos lleva a rever un montón de temáticas como vemos acá, ¿no? Desde masculinidades hegemónicas y cómo se repiensan esas masculinidades hegemónicas, hasta temáticas súper concretas como vimos en la última temporada, desde el aborto, ¿no? Maternidades y demás. Nati, te quería agregar una cosa a lo que estabas diciendo recién, cuando estabas contando justamente esto, ¿no? Me acuerdo un montón de series que van repitiendo los mismos personajes y van repitiendo como una narrativa similar, pero creo, obviamente lo que hace distinta a Sex Education tiene que ver con, bueno, por ahí, con esta frase que teníamos antes, ¿no? Donde el eje no son las relaciones de poder dentro del espacio de la escuela, sino el eje es como la sexualidad, es decir, la sexualidad como punto de la construcción de la identidad. Y eso es lo que también la hace diferente, ¿no? No estamos mirando constantemente, es decir, no son esas relaciones entre ellos, entre quiénes son los cool y los no, sino es cómo cada uno le afecta, cómo vive, cómo ejerce su orientación sexual y cómo vive y lo ejerce también su identidad de género. Y en ese sentido, bueno, ¿qué le pasa en ese contexto? Sí, totalmente, porque en definitiva, digo, la adolescencia o la secundaria no es más que una excusa para interpelarnos a todas las personas representando una etapa de la vida en la que estamos quizás encontrándonos, si bien nos estamos encontrando y buscando toda la vida, y en la que usualmente estamos como más abiertos a romper las normas, ¿no? Y me parece que es interesante usar precisamente como recurso esa etapa para convocar a la audiencia a reaprender nuevas formas de sentir, nuevas formas de pensar la corporalidad, la sexualidad y sobre todo la identidad en esta propuesta que ya desde el nombre, digo, se anuncia que es Sex Education. Así que me parece que ahí hay un punto clave, ¿no? También. Bueno, si quieren... Dale. No, y otra cosa que quería sumar a lo que estabas diciendo es también esto, lo que vos nombrabas, de que los personajes diversos no están tampoco no están representados por su diversidad en sí, es decir, los vemos en un contexto donde no se habla, no están como el caso de Isaac. No está Isaac solamente desde su discapacidad, sino está Isaac relacionándose y vinculándose con otros y con su entorno. Eso es también lo que nos parece como interesante. Digo Isaac porque justo lo nombraste, ¿no? Pero cualquier otro personaje que podemos ver que se sale de la norma de lo representado, y sin embargo ahí está como parte de una narrativa que cumple el mismo rol, ¿no? Está siempre desde la cuestión de su propia identidad y de su propia sexualidad. Sí, totalmente. A mí uno de los, y arranco ya acá, más a modo de charla, de nuevo invito a quien quiera interrumpir, pero habíamos como pensado algunos ejes, ¿no? Que nos parecía interesante
debatir y profundizar un poco. Voy a arrancar con una de los personajes que más me gusta, ¿no? que es Amy. Y la realidad es que creo que es un personaje súper interesante para ver también una transformación, ¿no? que ella va viviendo, digo, en la segunda temporada. La realidad es que todos sabemos, vimos, sufre acoso sexual en el autobús yendo al colegio, y me parece que está súper bien trabajado todo ese journey, ¿no? que empieza a vivir Amy a partir de ese evento traumático que ella tiene que atravesar. Obviamente a partir de eso se presentan, ¿no? desde las dificultades que tiene para denunciar un caso como ese, e incluso creo que es el fin de la temporada 2, ¿no? donde los llegan hasta interpelar desde el punto de la sororidad, ¿no? Como todas las compañeras se suben con ella, digo, sean o no amigas, bueno, al menos no amigas así tan cotidianas, y cómo todos se suben con ella como para atravesar, ¿no? ese punto de dolor, digamos, que ella tuvo que vivir, sobre todo entendiendo que es y me parece, ante todo, ¿no? destacando que es un problema social. Creo que en eso la serie tiene un punto de vista como súper marcado y súper interesante, y después en la temporada 3 noto el desarrollo que hace también el personaje después de esa situación de abuso, ¿no? Amy termina yendo a la doctora, ¿no? que hay un momento muy, muy educativo también, donde se explica, ¿no? Digo, de una manera de nuevo súper natural, súper auténtica, pero no deja de haber un momento en una serie donde vemos cómo se explican las secuelas más habituales de sufrir una situación de acoso como esta, ¿no? Que me imagino que todas hemos sufrido en algún momento, más o menos, y cómo va viviendo ese proceso de recuperación. Y en definitiva también, digo, donde creo que la escena de esta que mencionaba antes, donde se sube con todas las amigas, es un momento de súper, súper positivo, ¿no? de reconstruir y resignificar absolutamente. Y después también el momento en la temporada 3, donde ya se encuentra, ¿no? Directamente con la diversidad, ¿no? Cómo empieza a reconectar con su propio cuerpo, reconociendo diversidad, ¿no? Diversidad en ese caso de Conchas, y que ella después incluso lo puede hasta repensar, resignificar en sus famosos cupcakes. Pero creo que ahí hay como un viaje que me parece súper interesante. No sé, Georgie, ¿qué opinas? No, ese también, te escucho y me acordaba la frase que dice Dr. Jen, Jen, ¿no? El personaje que la acompaña también este journey en la temporada 3. ¿Cuántas veces hemos querido escuchar esto, ¿no? De no es tu culpa, no sos vos, es del otro, ¿no? Y esta cuestión que está ahí. Con esto salto a otro tema, así que después si quieren alguien vuelve ahí, pero decimos, nosotros marcamos los temas que a nosotros nos interesa más traer. Vuelvo a repetir lo que dice Nati, si a ustedes les parece otro y también quieren traer otro, tráiganlo a la mesa, porque de eso se trata también este webinar en particular. Que yo me voy al tema de la homosexualidad y cómo se vive esa homosexualidad de forma más abierta o menos abierta, como es el caso de Eric, ¿no? Que vemos ya una temporada 3 donde él está aceptado en su familia, donde él lo expresa, bueno, donde está siempre esta tensión con Anne, que, bueno, nada, que la tiene que ir viviendo y estar aprendiendo a vivirla. Y nos llamó mucho la atención cómo trabajaron el tema de qué pasa cuando vos vivís en un país donde eso está aceptado, es parte de tu identidad y no hay ningún problema, y es decir, bueno, en este caso es el viaje que hacen a Nigeria, donde está prohibido, ¿no? Entonces, creo que todos, si lo vieron esta temporada 3, hemos vivido con él ese temor de estar arriba de esos taxis y estar como todo el tiempo mirando a ver si los demás se dan cuenta o no se dan cuenta y qué te va a pasar. Sin embargo, algo que nos pareció súper interesante es que en lugar de estereotipar el país, como bueno, en este caso un país africano, cómo lo viven, cómo viven la homosexualidad y cómo es algo todavía prohibido, que es algo más del underground, es en ese país donde él encuentra, en ese bar donde va y está con otros como él, con otros como parte de esa comunidad, que puede vivir, es decir, ¿qué significa vivir esa orientación sexual con otros como uno, ¿no? Con otros compañeros donde, es decir, hay una cuestión de libertad que él vive en ese bar que nos pareció maravillosa, que podría haber sido en cualquier otra parte del mundo, lo podría haber hecho en su viaje a Francia, lo podría haber hecho en Inglaterra, pero nos pareció muy significativo
que hicieron esa escena pensando también en el mismo país donde está pasando esto, ¿no? Como una forma de tampoco estereotipar el país, no hablar de toda una sociedad simplemente por determinadas cosas. Ahí vi, Sí, Ailén, querés levantar la mano. Perdón. Hola, ¿cómo están? Hola, Perdón. Que ahí hago un comentario, porque a mí me pasó, mientras miraba la serie, esas dos escenas justamente, la de Amy y la de, no me acuerdo el nombre del chico, Eric, ¿era? Eric, No me acuerdo. Eric. Me pasa algo similar. Amy con el miedo de subirse a un colectivo por el abuso que había tenido, y él por la sexualidad que elige y bueno, que obviamente vive en otro país. Pero, digamos, son países diferentes, pero pasan cosas parecidas, digamos. Me parece que es el mismo miedo que uno siente, bueno, me pasa a mí también acá en Argentina, subirme a un taxi me asusta a veces, o de noche estar sola, y también hay gente que tiene miedo también por su sexualidad, o sea que por más que sea un país que acepte, digamos, vamos a hacerlo entre comillas, el miedo sigue existiendo y no es súper natural como tendría que ser, ¿no? Creo que muchas personas tienen ese deber, sienten ese deber de decir yo elijo esto, en vez de vivirlo y ya, y no tener que estar aclarándolo, ¿no? Sí, está buenísimo ese paralelismo. Digo, es súper interesante, sobre todo porque yo me quedo con esto que mencionás, ¿no? De incluso las escenas, la escena en la que ella tiene que viajar sola en el autobús, digo, y la escena en la que él, que para mí es espectacular, que él sube al taxi y no se va dando cuenta en el momento, ¿no? Cuando va desarrollando determinados movimientos y determinadas acciones que no las tiene que hacer. Pero también, sobre todo, cuando pienso ese paralelismo, digo, me parece que también se da en la forma de resolución que encontraron, ¿no? Dentro de la serie, que es interesante. Digo, en definitiva, en ambos casos se resuelve apelando a la comunidad, ¿no? Cuando vemos en Amy, digo, ella inicia su proceso de duelo, por así decirlo, a través de la sororidad. Y con Eric, ese mismo proceso, de alguna manera, se da con esto que decía Georgie, ¿no? Digo, donde paradójicamente viajando a un lugar donde vivir libremente la sexualidad no está permitido, él entiende la importancia de vivir la sexualidad completa con una comunidad que lo acompaña, que lo comparte con orgullo, ¿no? Y creo que eso, bueno, después se ve con la consecuencia en el vínculo con Adam, pero digo, en definitiva tiene que ver con esa resolución en ambos casos que me parece interesante también. Joaquín, ¿tenés las No sé manos si alguien levantadas? Sí, si no, Joaquín. Había otra mano antes, pero no sé si... Micaela, que la bajó, no sé, Mica, si querés hablar. Sí, no, quería mencionar también que es muy interesante cómo ellos manejaron en cuanto a la escritura, cómo Eric, porque todos sentimos en el momento en el que él estaba en Nigeria, cómo él iba sintiendo el miedo, y también lo sentimos nosotros. Y es como que nos pusieron en una situación de que nosotros mismos nos pusimos esos estereotipos del país. Es como, y al final nos damos cuenta que es completamente diferente, porque cuando estaba en el taxi y se lo estaba llevando a otro lado, él como que empieza a entrar en pánico y nos da a nosotros la sensación de acá le va a pasar algo solamente porque está en este país. Tal cual, Es como tenés un razón. juego que hacen eso. Exactamente, están apelando a eso, sí. Bueno. Y te atrapan, ¿no? Después decís, bueno, caí. Joaquín, igual, a ver, antes de pasarte la palabra, Joaquín, sí me parece importante, igual, que lo hayan traído como tema, porque muchas veces, si vivimos en países donde tenemos más derechos, no nos damos cuenta de lo que significa para, a ver, simplemente con la orientación sexual, viajar a otros países donde no se vivan de esa manera. Digo, creo que también, es decir, en ese sentido también es importante entrar. En este caso fue Nigeria, pero no hay que ir muy lejos. Es decir, hay países en América Latina donde todavía, es decir, si bien no hay legislación, no hay matrimonio igualitario, no hay ley de identidad de género, ¿no? Entonces, digo, no hay que irse tan lejos para tener ese miedo y para saber que no podés vivir o expresar tu orientación tan libremente como podría llegar a ser. Digo, la Argentina es un país federal, es enorme, hay distintas culturas, y podemos también hasta en nuestro mismo país ver las diferencias en función de determinadas comunidades. Ahora sí, Joaco. No, iba a traer, en base a esto de lo que contaban de Eric, que está buenísimo que lo hayan mencionado, coincido en esto de que a veces poner la pelota del lado de Nigeria o de países que a priori serían, que sabemos que tienen otras dificultades, que atraviesan otras dificultades,
nos hace más difícil pensarnos a nosotros, directamente como cultura, o estas cosas que pasan más cerca de lo que pensábamos, o estos crímenes de odio que subsisten. Pero otra cosa que quería traer y que estaba bueno y que no tengo necesariamente una respuesta pensada, pero simplemente me disparó esto que ustedes están diciendo, que vengo de trabajar en una materia justamente de movimientos de liberación homosexual en América Latina, la cuestión del homonacionalismo, del libro de Stefanoni, no sé si lo leyeron, pero trabaja bastante la cuestión del homonacionalismo y cómo se cuela, bueno, los buenos homosexuales, cuáles son los que llegan, la idea de que estos países europeos aceptan, sobre todo la Europa Occidental, y ni hablar del Reino Unido, ¿no? Y qué tipo de homosexualidad se acepta, quienes incluso lideran partidos de derecha, una lesbiana en Alemania, gays en Francia, digo, como de vuelta, que eso no exime esta cuestión más bien chauvinista, ¿no? Que aparece acá, y está bueno cómo aparece en esta serie. Me parece que coincido en esto de que nos hace pensar todos nuestros prejuicios que sentimos en ese momento de la escena del taxi, pero sin embargo creo que esta serie no está exenta de esa lectura. No está exenta de esa lectura anti-islámica, anti-inmigrante, sobre todo porque siento que en esta serie no se labura mucho de la cuestión de clase. Siento que ahí hay uno de los déficits importantes, y es una de las puntas de este homonacionalismo, la cuestión de clase y de qué tipo de migrantes son válidos, legítimos. Si Eric fuera pobre y viviera en una calle, sería lo mismo la aceptación que tuviera como homosexual en Reino Unido, como migrante nigeriano, pienso desde ese lugar, de vuelta, sin tenerlo claro, pero sí algunas puntas al respecto. Y creo que es re interesante ese punto. En definitiva, yo venía pensando, ¿no? Cuando hablaban recién, me parece que todo esto que estamos mencionando de Eric levanta un punto de perspectiva de derechos desde Sex Education que está buenísimo. También creo que, y creo que ahí conecta un poco con lo que vos decís, Joaquín, de alguna manera es la manera que encuentran o la forma en la que empezaron a profundizar en el personaje de Eric y en su identidad, en su interseccionalidad, ¿no? Porque en definitiva vemos siempre, ¿no? Que él está súper abierto, con su sexualidad desde el día uno, está súper seguro, la explora absolutamente. Siempre vemos el choque con la familia de alguna manera, ¿no? Que más o menos abierta, tiene sus momentos. En esta instancia, con el viaje a Nigeria y tal, se hace mucho más evidente, ¿no? Donde ya no es solo ir a otro país, sino, bueno, qué tenemos que hacer o no con la familia, y creo que ahí hay algo interesante. Y digo en su interseccionalidad porque ahí ya empiezan a incorporar no solo su sexualidad, sino también sus orígenes, su cultura, ¿no? Y totalmente de acuerdo, que ahí, cuando empezamos a pensarlo como en todas las verticales de la interseccionalidad y en sus diferentes verticales de poder, una de las cosas que hablábamos también cuando estábamos charlando un poco sobre la serie, es eso, ¿no? Claramente no entran en la variable de clase para nada, y de hecho, quizás te diría, hay otros personajes donde sucede un poco más. Creo que el caso de Adam, por ejemplo, es un poquito más claro. Sin embargo, también depende, me parece que es resultado, ¿no? del tipo de sociedad, en el que es desarrollada la serie. Creo que cuando la trasladamos a países como este, eso se hace súper evidente, súper evidente. Y sí, no deja de ser un secundario de bien, ¿no? Todos chicos bien. Ahí traigo una cosa también, ¿no? Porque podríamos pensar el personaje de Miv o de Maeve como el que es clase social, nivel socioeconómica más baja, pero nunca se habla muy bien de esa complejidad, ¿no? Es decir, bueno, sí, la vemos a ella que no puede pagarse el viaje, la vemos a ella en ese sentido, pero sí nos parece que es como decía Nati, ¿no? Cuando pensamos qué es lo que todavía no está representado en la serie, ese tema todavía no se ha tratado, no nos parece a nosotros de una mayor profundidad. Tampoco todavía no encontramos personas trans dentro de la serie, o por lo menos no pudimos reconocer, o no es que se habla como tema, como si se habla del no binarismo, que ahora nos metemos un poco más en eso. Pensamos en también el tema de la corporalidad, ¿no? La mayoría, y se nos ocurre solamente un solo personaje que sale de esa corporalidad hegemónica, que puede ser el personaje de Vivian, ¿no? Pero también son como deudas que por ahí en la próxima temporada salen, ¿no? No sabemos, es decir, porque eso también creo que es lo que nos da esta serie. No
está mostrado todo al mismo tiempo, como que en dosis nos van mostrando otras cosas. Creo que también quizás ellos van aprendiendo a medida que van avanzando. Porque veíamos eso también con Nati, y traigo un poco lo del mundo adultocéntrico. Cuando nos paramos en la primera temporada, vemos que hay, cómo la sexualidad es un problema central en la vida de los adolescentes, donde los adolescentes lo tratan de resolver ellos solos. Y parece que está bien, hasta el final, ¿no? Como que la sensación es que ellos entienden más del problema y más de la solución. Y en la segunda, es decir, eso en la primera y segunda temporada, y en la tercera es como que ya se queda más evidente que es necesaria una mirada profesional para trabajar los temas y para sumarlos, pero una mirada profesional adulta que escuche a los adolescentes, que es lo que todavía nos falta de pasar, esa vuelta, ¿no? Y lo traemos porque vemos que para pensar también estos temas es vital entender que si solamente lo hacemos desde nuestro punto de vista como adultos, cuánto nos estamos perdiendo del mundo, bueno, en este caso de los adolescentes, el no escucharlos, el no entender, el no tratarnos de empatizar también como cómo son sus vivencias y cómo las están viviendo. Aprovecho y traigo un comentario. Sí, sí, leo algunos comentarios del chat y después si querés, Ailén, a ver, dice... Marina decía, en Ruby pasa cuando muestran su casa y el prejuicio de ella. Lo que no queda claro es cómo se compra las cosas siendo pobre. Joaquín dice, claro, no se profundiza y hasta se cuela la meritocracia. El ejemplo de Maeve, nunca sé cómo se pronuncia, que se esfuerza y obtiene la beca. Después Graciela dice, la serie a mí me gustó, pero en Argentina por lo menos siguen estando las trabas que no pudieron terminar la primaria y sobreviven de la prostitución porque todavía casi nadie les da un mejor trabajo. Ni hablemos de la persecución tremenda que sufren. Sí, claramente la realidad que expresa la serie es como muy alejada de nuestro país o Latinoamérica. Después Ana dice, Maeve vive en un barrio muy laburante, pero de lo que es, claro, UCA. Tiene una vida muy marginal, creo que en ella pusieron el tema de clase con superación personal. Es la más inteligente, gana la beca, claro, como lo que decía Joaquín. Y Victoria agrega, hay algunas perlitas también que introduce el tema de intergeneraciones, cuando los dueños del predio de los trailers tienen relaciones sexuales al inicio de la serie. El prejuicio de Shane siendo madre de casi 50 años. Es cierto lo de Ruby, y también, que esto pasó también en la tercera temporada, cuando nos metemos en su casa y en sus prejuicios. Pero creo que ahí lo que nos hace sentir que no lo trabajan es que nunca sabes cómo se compran las cosas. Yo tenía la misma sensación, ¿no? ¿Cómo hacen para ir sobreviviendo? Porque la primera temporada sí, vos veías que me iba hacia esto porque estaba la plata, pero después no sabes más qué es lo que está pasando, ¿no? Y en este sentido, y con esto las dejo a Ailén y a Nati después seguir, ¿no? Me parece interesantísimo, y porque hago esta conexión, Joaquín, con lo que vos decías, ¿quiénes son no sé, el mejor homo, como decías vos? Bueno, en este caso, es decir, este personaje de Maeve que sale porque es la más inteligente, ¿no? Digo, ¿y qué pasa con el que no es más inteligente? ¿No? Como que siempre tenemos esa duda. ¿Por qué tiene que en un grupo que parece en un grupo que es muy minoritario, o en un grupo que en situación de vulnerabilidad, ¿por qué la persona que tiene que, o las personas que tienen que salir de ahí, o que pueden salir de ahí, son simplemente las más inteligentes? ¿No? Es decir, el mundo está lleno de personas mediocres, digo, en altas esferas, pero que son personas mediocres en altas esferas que tienen acceso a recursos, ¿no? Que son de otras altas clases sociales. Y digo, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer también. Ailén, no sé, ¿querías vos decir algo? Sí, no, digamos, justo tenía relación con lo anterior, pero esto de que en la tercera temporada me gustó más la parte de el lugar del adulto que explica de una forma más profesional todo lo que es el ICI, y en las primeras 1 y 2 no tanto, como que es más burdo, por así decirlo, pero lo que no me gustó de la 3 es que tuvieron que hacer muchas escenas de sexo, o muchas más que en la 1 y la 2, que por ahí lo daban de una forma más implícita en la 1 y la 2, y se entendía perfectamente, que es lo que más me gustaba de la serie al principio, como que no necesitaban hacerlo tan porno, vamos a decirle, para explicar todo lo que era. No necesitaba ser así. En la 3 tuvieron creo que utilizaron mucho el recurso del sexo, y después la parte profesional me gustó más de la 3, como el equilibrio. Es interesante ese giro que hacen. ¿Qué? Es interesante el giro que hacen, ¿no? Como de
Digo, porque en definitiva la serie nace en el argumento, el centro del argumento es la clínica que abre Otis con Maeve, y sin embargo, cómo eso logran evolucionarlo en la tercera, me parece que es interesante. Ahí veo una mano de Marina. Sí. Yo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo andan? Cuando yo vi la serie, hay muchas cosas que me gustan, muchas cosas que no me gustan, y me parece que lo que le está pasando a la serie es que tiene tanto que contar, tantos espacios que cubrir, porque culturalmente no se hablan de estas cosas, no se plantean las cosas de esta forma, que obviamente como decían antes, se equivocan, hacen cosas que son banalizadas, no explican otras, como que hay tanto por decir, y por explicar, y por contar, que bueno, hay agujeros, ¿no? No nos olvidemos que esto es una serie que hacen personas que están dentro de esta cultura, como que hay muchas cosas en los cuerpos, ¿no? También pensábamos, Vivian es la única un poco rellenita, y es negra, justo, y ya está, y después la chica inteligente es hermosa, modelo, nivel Hollywood, y es inteligente, y aparte es canchera, es como que hay mucho por contar, y está muy difícil, me parece. Sí, me parece que hay algo de lo que decís que es cierto, digo, hay mucho para contar, y también, digo, de todas formas creo que no pierde el valor, ¿no? Lo que vienen desarrollando, que en definitiva no deja de ser una de las, no me animo a decir la única, una de las pocas series, ¿no? que está levantando todos estos temas, y que hasta se está animando a meterse en temáticas que tendríamos que poder debatir en otros lados, ¿no? Hace tiempo que no veo desde el entretenimiento que planteen temáticas tan importantes como esta, y me viene sobre todo el ejemplo del personaje de Cal, ¿no? Que ahí muestra una clara evolución de las 2 primeras temporadas en la tercera temporada, donde se empiezan a sumergir a fondo, y que creo todavía les queda muchísima tela para cortar, en personajes, ¿no? Donde ya la propia definición que brindan no es binaria. Cal es una actriz relativamente conocida, en realidad es música, es cantante, y ella es binaria, es musulmana, es trans, queer, se identifica de todas estas formas como actriz, y en definitiva creo que ese personaje nos muestra que la posibilidad, ¿no? de la serie de seguir abordando múltiples temáticas. De hecho, creo que si tengo que pensar como el gran salto que dio la tercera temporada, creo que tiene que ver con los personajes de género no binario, ¿no? Donde aparece Cal y aparece esta otra chica, que yo no sé si yo no recuerdo el nombre, o todavía está por desarrollarse, pero es súper interesante los distintos tipos de temas, ¿no? que se abordan en torno a las identidades no binarias, no solo desde su representación, como decíamos al inicio, sino también desarrollando, ¿no? un personaje complejo, con sus intereses, con sus desafíos, con sus conflictos internos, el conflicto que tiene con la directora, obviamente donde la directora siempre aparece, ¿no? como el antagonista clásico, y en definitiva, que Cal es un personaje que logra ¿no? anteponerse perfectamente a eso, deja súper claro todo el tiempo cuáles son sus pronombres, y desde el inicio, ¿no? Está esto de they, them, que podemos traducirlo como ella, y que de alguna manera es, de nuevo, ¿no? una serie que trae al centro de la escena el debate del lenguaje inclusivo, ¿no? Y ya el hecho que la serie nos haya obligado a hacer el esfuerzo de incorporar el lenguaje inclusivo a quienes quizás no lo tienen tan incorporado en su vida cotidiana, o no lo vienen pensando, me parece que ya es una señal fundamental de lo que aporta, ¿no? la serie y lo que aporta el personaje en esta última temporada. A mí me gustaba, había 2 cosas de este personaje que me gustaban mucho y que quería traer, surgen 1000, así que lo que les surja está bueno. El primero era el tema del uniforme, ¿no? Una de las primeras medidas que toma la directora es poner un uniforme obligatorio para todos, y
binario absoluto, ¿no? Hay uno para los chicos, uno para las chicas, y ahí todo el dilema, ¿no? que tiene que atravesar Cal porque en definitiva no se siente, ¿no? que encaje en ninguna de estas dos categorías, y no tiene por qué hacerlo. Entonces, cómo atraviesa ese tema me parece que es súper interesante. Y el segundo punto que me parece interesante, y que a mí con eso me ganaron el corazón, no es la trama amorosa que tiene con Jackson, que es una construcción muy sutil, como digo, una chica no binaria, bueno, una persona no binaria, y esto, mi acto fallido fue todo el punto, ¿no? Digo, como un personaje no binario, en definitiva, puede mostrarse en una serie teniendo una relación, un vínculo, ¿no? sexoafectivo con el líder, ¿no? popular de la universidad. Esto me parece que es algo que no hemos visto antes, y cómo nos muestran, ¿no? en esta construcción una conexión genuina, sana, ¿no? Incluso nada, con lo que pasa hacia el final, que también es un punto súper interesante para debatir y para abrir, ¿no? esta sensibilidad que quizás todavía, y ahí me incluyo, digo, todos tenemos que entrenar constantemente, porque no necesariamente la tenemos incorporada a nuestra cotidianeidad, ¿no? Entonces, son situaciones que creo que nos hacen entrenar la sensibilidad de otra manera, ¿no? Cómo el gran debate ahí tiene que ver con que, si bien ambos se sienten atraídos, nada, la necesidad que tiene Cal también de que Jackson pueda percibirlo, ¿no? Percibirle como una persona no binaria y no como una chica. Entonces, creo que, y de nuevo, trae muchísimos debates que me parece que son fundamentales. Georgie, ibas a decir algo. Sí, pero hay algo justo con esto que estabas trayendo sobre la relación entre Jack y Cal, y también esta, bueno, la del chico, también, que es como otro estereotipo, ¿no? La del chico exitoso con alguien que es más marginal. Que por ahí Glee fue de las primeras series que empezó a trabajar este tema, pero lo interesante que pasa en Sex Education es que no pasa por ahí el problema, ¿no? Que también lo veíamos en Jack y Vivian. Es decir, no es un problema esa relación, o por lo menos en esa comunidad. Obviamente, que es también el debate, y Mario, no sé si por ahí va también, Marina, tu crítica, nos muestra un contexto que sería ideal en otros ámbitos, pero que sabemos que no es así todavía, ¿no? Que todavía no llegamos a ese lugar de resolución donde con tanta naturalidad se tomen tantas relaciones. Entonces, digo, por eso decimos, no en las relaciones de poder, evidentemente en la serie, el tema que la cruza. Te voy a dar pie, Nati, para otra cosa que nos parece interesante también trabajar, y que estuvimos discutiéndola mucho en estos minutos que nos quedan, que la uno entre el mundo adulto y el tema de las masculinidades, porque en la serie constantemente esto está, ¿no? Creo que también eso es algo interesante, cómo nos muestran, digo, cuando hablamos de las nuevas masculinidades siempre nos pasa que parece una palabra así que no tiene, que hay que llenarla de sentido, ¿no? ¿Qué significa? Y que en general se define en contraposición de las masculinidades hegemónicas, todo aquello que no es. Y la serie sí nos brinda distintos modelos de vivir esa masculinidad, de distintas, es decir, y no son todas personas perfectas, ¿no? Lo pienso a Otis, lo pienso a Eric, en ellos, en cómo viven ellos en su amistad, en cómo viven ellos sus vínculos con otras personas y con sus propias familias, ¿no? Cómo ellos viven sus vínculos también amorosos. Y el cambio que hace, que también es un personaje que no me voy a acordar el nombre, el padre de Ada, que creo que recién, es decir, esta persona tan acartonada, que tiene que empezar a ver qué es lo que le está pasando en su vida. Sí, totalmente. Tal cual, creo que como decís, que ya muestren distintos modelos del ejercicio de la masculinidad es algo recontra interesante, y lo muestran también, como decías, en distintos niveles o en distintos tipos de vínculo, ¿no? Está el vínculo, pienso rápidamente, está el vínculo de Eric y Otis, donde es una amistad entre uno de los dos gay queer, ¿no? Y un homosexual, digamos, con esta inclinación al travestismo, y un heterosexual, ¿no? Cis, que está buscando su conexión con su virilidad también, ¿no? Entonces, en definitiva, cómo esta amistad, este vínculo se puede dar de una manera súper natural, donde
constantemente, digo, hablan de sus emociones, ¿no? Hay un montón de escenas, digo, realmente me pregunto cuántas series podemos ver donde haya tantas escenas donde se desnudan emocionalmente de manera constante, ¿no? Y hablan de sus desafíos, digo, de sus temores, ¿no? Realmente creo que hay algo súper interesante ahí. En el personaje de Adam creo que se hace súper evidente, es el personaje para analizar este punto, sobre todo como de alguna manera el cambio, ¿no? y el recorrido que va haciendo a través de la serie. En una primera temporada donde vemos de nuevo un personaje líder, ¿no? En su momento salía con Amy al principio, ¿no? Heterosexual, y en definitiva cómo lo va atravesando, ¿no? su propio descubrimiento y su propia experimentación, y cómo se va afianzando y encontrando en su propia identidad, ¿no? Creo que es un viaje recontra interesante el de Adam, es uno de mis personajes favoritos, y cómo muestran también ese paralelismo con el padre, ¿no? Que era esto que dice Georgie. De nuevo, creo que se lo trabajan desde muchos tipos de vínculos y eso es algo recontra interesante. Porque desde el padre, ¿no? Vemos como esa retrospectiva, de alguna manera, de cómo eran, qué sé yo, los vínculos en otro momento, ¿no? Qué tipo de padres y qué tipo de vínculos familiares también forjaron, ¿no? La masculinidad hegemónica y tóxica que vivimos hoy. Digo, se hace ese trabajo de retrospectiva. También nos permiten mostrar, ¿no? hacia dónde lo llevan, ¿no? Qué tipo de vínculo que tiene con su hijo también, y cómo eso afecta, ¿no? a su hijo y hasta qué punto también le brindó o no herramientas emocionales como para incluso llevar adelante y llevar al frente su propia deconstrucción, ¿no? Porque en definitiva tiene que ver con eso. Así que me parece re interesante porque ese tema creo atraviesa, como digo, distintas maneras de vincularse, desde la amistad, desde lo sexoafectivo, desde padres e hijos, creo que lo atraviesan desde muchos lugares y eso es algo interesante, sin que por ello, ¿no? cada tanto caigan, digo, cada tanto, tiene sus reveses, pero no dejan de problematizarlos, incluso Otis, ¿no? Cada tanto tiene algunos momentos también un poco más problemáticos, pero siempre creo que está esa voluntad y esa búsqueda de problematizarlos y de llevar al frente esa deconstrucción constante de la masculinidad hegemónica, ¿no? Con esto salto otro tema que vos un poco lo nombraste, pero que tenía que ver para ahondar un poco más, ¿no? Sobre el tema de los vínculos, que Nati ahí, bueno, estuvo contando todos los distintos tipos de vínculos que hay, y un vínculo que creo que a nosotros nos fascinó, que también está casi ahí promediando la temporada 3, es entre Amy y Miv, y cuando ellas dicen, bueno, somos nuestras propias madres, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también... Es decir, pensamos siempre en una maternidad que sea biológica, una maternidad que tiene que ver con la relación de adulto, ¿no? Cuando en realidad lo que tiene que ver con el concepto de maternar o paternar tiene que ver más con el cuidado, tiene que ver con la protección, y bueno, que ellas finalmente terminan dándose cuenta que están la una para la otra más allá de este rol de amistad, ¿no? Y esa elección de esa arma de familia en este caso, ¿no? Que es metafórico, pero que está siempre, es decir, cada una va avanzando en su trayectoria, va avanzando en las elecciones porque está la otra, ¿no? Siempre hay una otra que le brinda esa palabra difícil que no se quiere escuchar o que no se puede ver, ¿no? Tanto, es decir, y que es interesante ahí también porque vuelvo a la inteligencia de Miv, que está siempre puesta en escena, y que sea tan inteligente en lo que tiene que ver con lo racional no significa también que tenga la misma inteligencia para resolver lo emocional, y en ese caso está Amy ahí como para ayudarla. Igual creo que ahí también peca un poco la serie queda claro muchas veces qué es lo que se valora más. Pero bueno, esa escena donde decíamos somos nuestras propias madres, nos pareció también como muy clave, ¿no? En relación a esto. Y que lo uno, que no está en nuestros puntos marcados, pero la verdad que también no podríamos no nombrarlo, ver cómo aquellos personajes que logran avanzar siempre es porque tienen el apoyo de otros, ¿no? Sea la familia o sean los amigos, pero un apoyo desde la empatía, un apoyo desde la comprensión, ¿no? Un apoyo que
de otra forma no podrían haber transitado esos cambios. Y ahí creemos que el personaje de Lily, que sé que a Nati también le gusta un montón, así que no quiero irnos sin nombrar a Lily también, que no tiene que ver por ahí, es decir, tiene que ver con todo Lily también, ¿no? Con muchas de sus diversidades y muchas de sus intersecciones, pero como este personaje que siempre sabe que está afuera, ¿no? Constantemente sabe que está afuera, que tiene un costo altísimo para ella en su autoestima, pero bueno, que lo sostiene, y qué pasa con esa madre que no la entiende, pero que está tratando genuinamente de acompañarla. Eso nos parece también como muy amoroso, porque también creo que para pensar en la ESI, en la casa, digo, los adultos también necesitamos ver cómo se hace, ¿no? Porque creo que Marina había dicho, en la vida real nos equivocamos todo el tiempo, que es cierto, y tenemos que ver que uno se equivoca, pero que la importancia también está en la búsqueda genuina, ¿no? Del acompañar y del escuchar a los demás. Aprovecho, Geo, leo algunos comentarios, hay unos cuantos que fueron saliendo. Es muy difícil lograr un producto mainstream sobre este tema y que lo vean adolescentes y adultos. Hay baches, obvio, pero es una herramienta súper potente para trabajar. La otra serie que quiso hacer esto es 13, pero es un bajón de golpe bajo. No la vi, la verdad. Iba a traer... Sí, la de la suicidio. Sí. Me acuerdo. Iba a traer justo a la directora, que hasta se define como feminista también. Falta en el slide lenguaje inclusivo, sí, es como que transversal a todo. Bueno, lo digo por acá. Me quedo por decir que este embrollo, donde hay mucho por decir y con errores, creo que es la representación de la vida y como todos todo el tiempo nos equivocamos en este desarrollo de las diversidades, la sexualidad, el mundo de los jóvenes, etc. Y lo más importante que me deja esta serie es su contenido educativo constante en un marco de entretenimiento. Además de eso, cuando hacen la clase de educación sexual y separan por género, ¿dónde entra Cal? Solo por tener vagina es mujer. Lo que pasa entre Cal y... todo el tiempo, ¿no? Que me parece interesante, por eso decía que el no binarismo creo que es el gran tema de la tercera temporada, y que está trabajado súper bien, porque lo llevan con insights, con ejemplos muy, muy chiquitos, muy concretos, ¿no? Es a qué baño voy, en qué fila me paro, qué ropa me pongo. Y que además atraviesa muchísimo, digo, con el tema de los uniformes, por ejemplo, que traíamos antes, atraviesa incluso más allá, ¿no? de la temática no binaria, digo, en definitiva, la problemática de los uniformes también tiene que ver con la diferencia entre la expresión de género y la identidad, ¿no? Digo, no necesariamente el uniforme es un espacio de identidad, es un espacio de expresión, y en definitiva está bueno también, me parece que da hasta el debate del uniforme en los colegios, ¿no? Digo, ahí también, en algo súper concreto, súper simple, y nos abre un debate que hoy todavía no creo que se haya dado, ¿no? Sí, no acá. Tomo algo del chat que no los puedo leer, disculpen, porque tengo estos anteojos que me pongo y me saco, pues no ayudan a leer mucho. Que sale el tema de la madre, y que estoy totalmente de acuerdo, y es creo que una de las cosas que a mí, por ahí como madre, también más me choca de la serie, ¿no? ¿Qué pasa con los padres? Es decir, es como voy a decir algunas de las cosas que aparecía ahí en el chat. Está la madre sobreprotectora de Otis, está la madre ausente de Ola, es decir, madre ausente porque no está, porque que a otra parte está idealizada, y que después nos damos cuenta que no era tan perfecta. Está la madre de Adam, que hace lo que puede para entender. Está la madre, es decir, la madre de Miv como drogadicta, ¿no? Los padres no sabemos mucho, es decir, son todos padres que no están, salvo el padre de Ola, obviamente, y que tienen una relación, por lo menos, por ahí es para debatir en otro webinar más grande, ¿no? Pero lo que pasa entre ellos, la relación entre Jen y el padre de Ola, que no me voy a recordar ahora el nombre, a mí me deja muchas preguntas abiertas sobre cómo lo van a trabajar más adelante, ¿no? Esta cuestión de dudar de la paternidad de este hijo, dudar constantemente del amor de ella, son personas adultas, este abandono constante que hacen de Jen, y que Jen la ves, creo que por eso la quiero tanto en esta temporada, porque bueno, ella tiene una paciencia infinita que yo no sé cómo hace, yo hubiera explotado, ¿no? Digo, hay más de una razón. Con el hijo, que es lo que uno espera de un hijo adolescente, pero con esta pareja también, ¿no? Yo creo que ahí, digo, vamos a dar una temporada más a ver si esto lo resuelven. Ahí sí que creo que la pifiaron, que no, hay algo que no termino de entender
qué es lo que está pasando, o qué tantos egos se les están escapando para trabajar tantos temas de avanzada, y en esta relación que plantean, yo no lo veo tan problematizado, por ejemplo, ¿no? Me parece que le falta dar una vuelta. Como muy cliché que ella tuviera que llegar a un punto tan extremo de casi la muerte para que después los hombres a su alrededor presten un poco más de atención. No, termino de leer algunos más, si les Dale, parece. sí, yo también. Dale. Me rompió la cabeza cuando Cal le plantea a Jackson que él la ve como mujer y que ella no puede seguir con él. También me pasa que la veo como mujer, es muy complejo sacarse el chip de lo binario. Coincido, Ana, pero sin embargo es cierto que está siempre presente, particularmente a la hora de las relaciones sexuales, donde está más marcado el coitocentrismo. El binarismo y eso que dice Victoria de que nos cuesta un montón lo no binario, el deseo está atravesado por el entendimiento en casilla en todo momento. Otro eje importante, bueno, la relación con las madres. Otis con una madre súper presente y relajada, bueno, la de Ola, creo que... La de Ruby tiene tampoco. La madre inexistente de Ruby, las madres de Jackson, la madre de Eric, el recuerdo de la madre del padre de Adam, que lo conecta con su sensibilidad y emociones, la madre de Miv, que es una mala madre, drogadicta, mucha madre ahí, buena, mala, ausente, presente, madre a los 48, madre real. Ahí Graciela pregunta, ¿madres siempre culpables? Como No, digo que también muchas veces esos vínculos recaen, digo, en el caso de Maeve, de Ruby, en tareas de cuidado en mujeres adolescentes, ¿no? Eso se ve bastante claro. Tanto en Maeve como en Ruby me parece que es algo que de nuevo se ve, no sé hasta qué punto está problematizado todavía. Tal cual, sí. Algo que salió hoy también, y que nosotros con Nati también lo discutimos, y con Tali, era la relación entre las madres, ¿no? Que eso sí nos parece interesante porque pocas veces también se ven estas, no sé, relaciones de amistades entre mujeres, no solamente por las relaciones de adolescentes, sino también con mujeres adultas, ¿no? Que son tan distintas, la madre de Adam y la madre de Otis, pero sin embargo, cómo las ayuda a las dos esta relación. Eso nos parece también dentro de la parte de los tipos de vínculos súper interesante cómo lo fueron abordando y lo fueron construyendo. Llegando casi las 2, podemos para ir cerrando un poco, nos quedaron como ver muchos temas todavía para traer y trabajar, pero nada, vamos a hacer seguramente otro webinar sobre Sex Education cuando veamos la temporada 4 y elijamos otro de estos temas a trabajar para seguir como andando un poco, ¿no? Sí quería aclarar esto, pensando que esto es Inglaterra, el tema de los baños en Inglaterra en las escuelas se viene trabajando hace por lo menos 6 o 7 años, ¿no? Entonces, que una serie que estamos viendo hoy, que se está construyendo hoy, que todavía no esté saldado el discurso, el tema de las vestimentas también es un discurso de muchos años en Inglaterra. Una cosa es en Argentina, donde recién nos estamos preguntando, otra cosa es un país donde por lo menos 7 años se viene dando el debate, ¿no? Bueno, y evidentemente todavía no está. Sí, pero ahí es interesante también cómo juegan en la última temporada con este rol de la directora, ¿no? Que en definitiva trae un montón de discursos retrógrados. Creo que de hecho se hace más evidente cómo allá es un discurso que es un debate, digo, que se ha dado y acá realmente no. Entonces, muchas veces también con ese discurso tan retrógrado de la directora, creo que nos acerca un poco más, ¿no? Cómo tiene esa bajada de línea de esto, con los uniformes, con los baños, incluso, bueno, con temáticas como la reproducción, el aborto, ¿no? La sexualidad. Creo que ahí lamentablemente, con esa incorporación, a veces se nos acerca un poco más también el tipo de debates que tenemos que dar acá. Acá le contesto a Grada, que veo, Grada fue la que preguntó, a Graciela, que preguntó esto sobre las madres como qué pasa con la culpa y qué pasa con los padres. Y la verdad que yo estoy como, estamos todos de acuerdo con vos, en el sentido que nos parece que eso falta, es decir, falta explorar un poco qué pasa. A ver, siempre estamos pensando en las madres, esta figura como omnipresente y tan importante en el desarrollo de los adolescentes, pero tan importante, igual de importante, es la figura de los padres, digo, de quienes toman esa tarea de paternar, ¿no? Porque la serie avanza cuando vos tenés la familia de
Jack, que son 2 mujeres, pero hubiera sido buenísimo que pongan 2 varones en esta cuestión donde tienen ya tantas madres presentes. Es decir, eso sería como un consejo de guión para el futuro. Digo, ¿dónde están estos varones ejerciendo esa tarea de cuidado, ¿no? Yo creo que los únicos varones que vemos cuidando, y hasta ahí, por un lado es el padre de Ola, y por otro es el profesor de música, ¿no? Que está ahí, que los escucha, que los acompaña, pero donde lo raro es que hasta qué punto hasta están medio ridiculizados, ¿no? En ese rol de cuidado, porque después los otros padres que no están en general son padres que son más exitosos, o que tienen este problema emocional como el padre de Ada. Pero es muy importante esto, ¿no? Que creo, digo, vamos a ver si en la temporada 4 esto le dan una vuelta de rosca, a ver cómo abordan a los varones que cuidan, y qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué pasa con esas identidades? Sí. No, perdón. No, dale. No, digo que de hecho con el único que empiezan a abordarlos con el padre de Adam, ¿no? Que ni siquiera arranca cuestionándose su paternidad para nada, ¿no? Está como en otro plano, pero en esa deconstrucción, bueno, se empieza a dar cuenta que la forma de ejercer o de no ejercer su paternidad, depende del momento de las temporadas, a veces de ejercerlo y a veces de no hacerlo, es también parte del problema, ¿no? Y que todo lo que él empieza a trabajar y a pensar en retrospectiva impacta también sobre su manera de paternar. Creo que con ese personaje es con el único con el que empiezan a cuestionar las maneras, ¿no? Y a cuestionarse las propias maneras de paternar. Porque después tampoco van a tener demasiadas posibilidades, siendo que hay muchos personajes donde la paternidad directamente está ausente, ¿no? Como decían antes. Totalmente. Es decir, es como directamente no la están dibujando. En la 1 sí, tal cual, en la temporada 1 aparece el padre de Eric, ¿no? Que ahí lo vimos y después dejó de aparecer. Pero bueno, siempre son padres que no están, son siempre padres que están buscando otra cosa. Y sí, una cosa que también me parece interesante en el caso del padre de Adam, es que ese cambio lo hace en función de su relación que quiere tener con su ex mujer, pero nunca se plantea la relación que quiere tener con su hijo, ¿no? Entonces es como, bueno, a ver, esto es la duda que tenemos todavía, una serie que todavía no terminó, ¿es una falla de guión? ¿O es que están pensando desarrollarla más adelante? Digo, vamos a dar como la pauta de la duda todavía, pero sí nos hace mucho ruido, ¿no? Esta falta de hombres que cuidan en general en la serie. Porque ese rol de cuidado termina estando simplemente en los adolescentes, está en Otis, está en Eric, en ese cuidado entre ellos, pero no hay un adulto que represente ese cuidado, salvo este caso medio ridículo que ponen del profesor de música. Ahí veo que hay otros comentarios. Dice, quizás un punto relevante es el dilema de la directora. Al ella concebir que tiene este deber de ser madre, porque sus características biológicas dicen que tiene que ser así, cuando esta misma biología le imposibilita eso. Y es un tema súper triste para ella, lo que le causa su personalidad o performance medio malvada, que al final tiene una conversación con Otis al respecto. Marina dice, igual creo que está bastante representado lo que es la sociedad, porque las tareas de cuidado son de las madres por lo general, así que siendo Jacob el único exponente de paternidad con cuidados, estaría cubierto el cupo. Y el tema es que muestran un mundo ideal para algunas cosas y el mundo real para otras, como por ejemplo padres ausentes. No sé si me pasé. Sí, por eso decimos, bueno, vamos a ver si en la próxima temporada trabajan un poco más ese tema y lo abordan o muestran otro tipo de paternidades, ¿no? Porque la verdad es que estaría interesante por el tinte que tiene educativo la serie, porque evidentemente hay un tinte educativo, ¿no? Constantemente nos está pasando mensajes que también traigan un mensaje en relación a esto. El tema de la directora, su feminismo, o no sé si es su feminismo o su cuestión generacional, esta directora que empieza siendo tan cool que después las cosas parece que se le van de la mano, me hizo acordar mucho a un escenario que hablamos siempre cuando estamos hablando sobre los escenarios de las mujeres, y con eso terminamos, que se llama Acantilados de Cristal, que tiene que ver cuando a una mujer le dan la oportunidad de hacer un trabajo donde antes todo el mundo falló, y donde es muy probable que falle. Y esta mujer está un poco en ese caso, ¿sí? Le dieron un puesto en una escuela que estaba ya de últimas, ¿no? Donde era casi imposible que ella, casi sin recursos, pudiera sacar adelante la escuela. Y donde continuamente la vemos, bueno, fallando, pero que tiene que ver un poco con ella y tiene que ver un poco también con el contexto social donde la metieron.
sin apoyo, ¿no? Nada, interesante que hayan puesto una mujer para eso, por eso vamos a ver qué pasa con la temporada que viene, y a quién ponen como director, directora, a ver si esto cambia y mejora. Pero es un Apostemos. personaje. Claro, veamos, si viene después un hombre salvador y nos pone en la escuela de cabeza, salvo que sea de varias interseccionalidades, que estaría muy bien, como nos va a dejar un sabor medio amargo, ¿no? De esta mujer joven que pasó por ahí y que no solo no lo pudo controlar, sino que todo lo que hizo explotó. Leemos los últimos mensajes y ya vamos cerrando. Y fue una villana, totalmente, ¿no? Es decir, ahí construyeron una villana, es decir, que no es, no sé si les pareció, no, el director no es un villano, ¿no? El director es como un tonto, por decirlo de alguna manera, un incompetente que no sabe manejar una situación por la edad, porque es muy acortonado. Ella está como una villana. Se ve el trabajo que hace con los chicos para ponerlos entre los adolescentes uno contra otros, ¿no? Como que toda esta cuestión y la falta de escucha. Entonces están construyendo una villana, cuando el director es el igual de rígido para todo el mundo. No sé. Yo no, incluso el doble discurso, ¿no? A mí de ella me tocaba mucho el doble discurso, digo, de autoproclamarse feminista y nada, hacer todo el tipo de prácticas y medidas que hacía. Digo, totalmente de acuerdo con que es un escenario bastante común en torno al acantilado de cristal. También creo que hacia el final, cuando muestran su intento de quedar embarazada y demás, hay una suerte de justificación o romantización de un montón de acciones que desarrolló a lo largo de la temporada, que eran bastante problemáticas. Pero bueno, nada, sí, queda también ver cómo avanza. Creo que al ser una serie en curso y al también intentar abordar un montón de temáticas, que es un poco lo que sentimos, ¿no? Hay muchas cosas por seguir abordando, hay muchas cosas por profundizar, hay tantos otros temas por trabajar, y hay tantas otras cosas que por ahora sentimos se les están escapando, pero creo que en definitiva, también todo eso no es más que un montón de tela para cortar en las próximas temporadas. Bueno, les súper agradecemos a ustedes participar. Nati, también te súper agradecemos a vos. Sabemos que sos fan de esos espacios, y nos encanta compartirlos con vos. Bueno, nada, déjenos después comentarios, vamos a compartirles el audio y el video para después, si lo quieren volver a escuchar o se lo quieren pasar a alguien, buenísimo. Y si quieren, sí, tal cual, el sábado, Marcha del Orgullo en Cava, tal cual, ahí estaremos ahí. Y nos veremos. Nos vamos a ver ahí. Y empiecen a hacer la lista para las series de debate del año que viene, que queremos sostener el espacio también para seguir discutiendo y ir ejercitando esas miradas críticas, ¿eh? Así que si tienen sugerencias, nos la hacen saber, que al mail ahí que tal y después les envíe, así las vamos sumando. Un beso grande. Gracias por venir, nos vemos. Chao, chao.